Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al Banco de México a la presentación del informe trimestral enero-marzo 2018. Me permito presentar a los miembros de la Junta de Gobierno que integran el Presidium. Comenzando de izquierda a derecha se encuentra la licenciada Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora. El licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador y quien presentará el informe. El doctor Manuel Ramos Francia, subgobernador, y el licenciado Javier Eduardo Guzmán Calafel, subgobernador. Hace uso de la palabra el licenciado Alejandro Díaz de León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto y un honor estar acompañado por los miembros de la Junta el día de hoy que se presenta el informe trimestral del Banco de México para el periodo enero-marzo. La idea, como en otras ocasiones, es tener una presentación y después una sesión de preguntas y respuestas. En cuanto al índice que tiene la presentación, como en otras ocasiones, iremos primero describir un poco las condiciones externas más relevantes para la economía mexicana, después entrar a describir cuál ha sido la evolución de la economía mexicana. En la sección 3 abordamos la inflación. En el punto 4 entraremos a los temas y las acciones de política monetaria, y en el punto 5 unas previsiones y consideraciones finales y la sección que tiene que ver con los pronósticos. Destacaría que en esta ocasión, en el informe que van a tener ustedes, hubo algunas secciones adicionales que se incluyeron en el informe, en particular una de estabilidad financiera. Haré una mención más adelante, pero nada más para que tengan presente que hay secciones adicionales que se incluyen respecto a la versión del informe del trimestre anterior. En primer lugar, en cuanto a la economía mundial y en cuanto a la actividad económica, pues es importante destacar que el crecimiento de la economía global ha sido más generalizado. En particular, ha habido una revisión al alza en las expectativas de crecimiento para este año y para el siguiente en las economías avanzadas. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, en la línea roja, que son los pronósticos de crecimiento para las economías avanzadas, se ve un claro incremento respecto a lo que se anticipaba hacia finales del año pasado y a lo que se anticipa en las cifras, en este caso las que se utilizan del Fondo Monetario Internacional, ligadas a las cifras dadas a conocer en abril. Y en las otras dos gráficas se pueden ver cuáles han sido las revisiones más importantes que se han dado a estas cifras de crecimiento. Y podemos ver que en particular para el caso de Estados Unidos se dio una revisión importante al alza en la expectativa de crecimiento, pero también fue el caso tanto en la eurozona como en Japón. Es decir, el primer mensaje es, en términos de crecimiento, un crecimiento que para este y el siguiente año se prevé con mayor dinamismo en las economías avanzadas. Ahora, ¿cuál es la posición cíclica en lo general de las economías avanzadas? Y aquí tenemos tanto la brecha de producto como la brecha de desempleo, precisamente para tratar de ilustrar, y son las cuatro principales economías y bloque de economías avanzadas las que se ilustran, que son para el caso de Estados Unidos, la eurozona, Japón y el Reino Unido. Y como se puede ver, ha sido un proceso de una recuperación gradual y por un periodo prolongado. En el caso de la economía de Estados Unidos, se ve que ha tenido una recuperación pues, con mayor agilidad, con mayor velocidad, y también en cuanto a las brechas de desempleo, se puede ver que pues ya todas las economías avanzadas se encuentran en territorio negativo de sus brechas de desempleo. Es decir, la holgura en las economías avanzadas se ha venido reduciendo, y en particular en algunos casos ha empezado ya a dar lugar a aumentos en los salarios. En cuanto a las condiciones de los precios internacionales de materias primas y también a la inflación, en el caso de estas economías avanzadas, lo que destaca es que en la medida en la que se prevé y se ha venido materializando mayor crecimiento económico en la economía global,
pues se han venido incrementando los precios de algunas de las materias primas. En la primera gráfica se puede ver con claridad, este es el caso tanto de los precios de materias primas relacionados con la energía, como también la de metales y minerales. Y en cuanto a la inflación, pues podemos ver que tanto por las condiciones cíclicas en las diferentes regiones, como también por algunos de estos aumentos, pues se han estado presentando una tendencia de mayor inflación en estas economías avanzadas. Ahora déjenme pasar a la actividad económica en Estados Unidos. Y aquí destacaría que después de que en el primer trimestre de este año moderó su ritmo de crecimiento, se puede ver ahí en la gráfica del lado izquierdo, hacia adelante se sigue anticipando un ritmo de expansión sólida, con dinamismo, y se puede ver en la proyección o en los pronósticos para los siguientes 8 trimestres, que son los que se incluyen ahí en la gráfica. Y bajo este entorno, es claro que el mercado, la holgura en el mercado laboral ha disminuido, ya lo veíamos en una lámina anterior, y ya se empiezan a presentar algunos incrementos en la parte salarial. Ahora, en cuanto a la inflación en Estados Unidos, aquí podemos ver, y me gustaría destacar dos elementos. En la primera gráfica se presenta el deflactor del gasto en consumo personal, que es el índice que más se utiliza, que utiliza la Reserva Federal para medir la inflación, y se ve un incremento tanto en el índice general como en el subyacente. Entonces, en primer lugar, se ha venido presentando un incremento en la inflación. En la segunda gráfica, la del medio, se ilustra las expectativas de inflación implícitas en instrumentos financieros. Y aquí en particular se ha venido observando desde mediados del año pasado un incremento en estas expectativas de inflación en estos instrumentos, que es un swap y básicamente refleja la inflación promedio de los siguientes 5 años en 5 años. Pero no solo eso, no solo la expectativa también se ha incrementado, como podemos ver en la gráfica de la derecha, en cuanto a la distribución de las expectativas de inflación a 2 años, que también se obtiene de instrumentos financieros, se ha venido incrementando el porcentaje de esta expectativa, que puede estar en niveles superiores a 2%, también incrementando superiores a 5%, y esto refleja que se ha venido incrementando la incertidumbre inflacionaria e inclusive con algún posible sesgo hacia incrementos en la inflación. Ahora pasando en cuanto a las tasas de interés y en cuanto a las posturas monetarias en las economías avanzadas, yo creo que es importante destacar que el ajuste que los diferentes bancos centrales han estado dando en sus posturas de política monetaria han estado básicamente respondiendo a cuestiones a las presiones inflacionarias que cada país ha venido enfrentando, y obviamente la posición cíclica que cada uno de ellos tiene. Como podemos ver en la primera gráfica, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal no solo ha venido incrementando tasas de interés de una manera pues en mayor magnitud que el resto de las economías y regiones avanzadas, sino también se anticipa que este seguirá siendo el caso en los siguientes trimestres, y se prevén incrementos mayores. A pesar de que están a un nivel mayor, se siguen anticipando incrementos mayores en el caso de Estados Unidos respecto a las otras regiones presentadas ahí en la gráfica. Esto ha dado lugar a un incremento en las tasas de interés importante, tanto en las de corto plazo, y se puede ver en la gráfica de en medio, como también en las tasas de mayor plazo, como es en la gráfica en medio, la que se refiere a las tasas a 10 años. Y este entorno ha dado lugar a fortaleza del dólar, y se ha estado apreciando el dólar respecto a una canasta amplia de divisas. Y esto obviamente ha tenido repercusiones importantes en cuanto a el apetito por instrumentos de riesgo. El hecho de tener tasas de interés al alza y que se ven acompañadas de un dólar más fuerte, pues ha dado lugar a un menor apetito por instrumentos de riesgo. Ahora, pasando a los riesgos para el panorama económico mundial,
Destacaría que en el corto plazo los riesgos para el crecimiento están relativamente balanceados. No obstante, para el mediano y largo plazo los riesgos son mayores a la baja. Y también en cuanto a, destacaría, y aquí en la lámina se señala, estos riesgos de mediano plazo y que pueden incidir en el crecimiento de la economía global se destacan en el informe 3. Uno es un cambio al modelo de integración regional y global, y todos hemos estado siguiendo con atención la posibilidad de que se adopten políticas de corte proteccionista. El segundo es una desaceleración económica de la economía china mayor a la anticipada. Y el tercero es la materialización de eventos geopolíticos que por sus propias características puedan tener un efecto importante en la actividad económica global. Y en cuanto a cuáles pueden ser algunos de los riesgos que incidan sobre los mercados financieros y que pudieran dar lugar a mayor volatilidad en dichos mercados, se destacan 4. El primero es un incremento adicional en la incertidumbre sobre la evolución de la inflación. Ya destacábamos que había sido uno de los elementos más importantes en las últimas semanas que han dado lugar no solo a incrementos en tasas de interés en Estados Unidos, sino también a una menor apetito por instrumentos de riesgo. Y esto obviamente es un elemento adicional. En la medida en la que pueda haber sorpresas inflacionarias, pues obviamente esto dará lugar a mayor volatilidad en los mercados. El segundo tiene que ver con un posible deterioro en las hojas de balance de algunos intermediarios financieros ante un entorno global de mayores tasas de interés. Obviamente este ha sido alguno de los elementos que se han tratado de mitigar con algunos ajustes en materia de regulación, pero es un elemento de riesgo que después de un periodo tan prolongado de tasas bajas, un incremento en estas pudiera dar lugar a algunos deterioros en las hojas de balance de algunos intermediarios. El tercero es los elevados niveles de endeudamiento del sector privado y desequilibrios macroeconómicos, en particular en algunas economías emergentes. Y el último, y creo que es muy importante, es ante un entorno que se percibe complejo y con incertidumbre, pues que las autoridades no ajusten sus políticas económicas ante estos posibles riesgos, y esto pues obviamente podrá tener implicaciones tanto para el crecimiento como para la estabilidad de los mercados financieros. Y brevemente en esta lámina, aquí la idea es ilustrar cómo la mayor percepción de riesgo, cómo se ha reflejado en términos tanto de la volatilidad en los mercados accionarios, como también en los mercados de renta fija. Y podemos ver cómo en los meses que va de este año se ha dado mayor volatilidad en los mercados accionarios. Es la gráfica de en medio, es el índice de volatilidad del mercado accionario estadounidense. No ha sido nada más en el caso de Estados Unidos, como podemos ver en la primera gráfica, que también ha habido ajustes y un entorno de mayor volatilidad en los mercados accionarios en otras economías avanzadas. Y en la última gráfica también se puede ver cómo en los últimos meses se ha incrementado la volatilidad también asociada a los bonos del Tesoro norteamericano. Pasando a las economías emergentes, ¿cuál ha sido parte de estos ajustes y parte de estos efectos que se han tenido? Bueno, en primer lugar, destacaría que en este entorno de menor apetito por riesgo, las economías emergentes están enfrentando condiciones de financiamiento más astringentes, y esto ha dado lugar a una depreciación importante en la mayoría de las monedas y también ha incrementado su volatilidad. Y aquí lo podemos ver tanto en la primera gráfica, que es del tipo de cambio nominal, se presenta el tipo de cambio para diferentes economías emergentes. La segunda gráfica tiene que ver con la volatilidad del tipo de cambio y se ve también que ha habido en las últimas semanas un incremento en ella. Y en la última son indicadores de riesgo de crédito soberano, los denominados Credit Default Swaps, en las cuales se ve que ha habido un incremento en la mayoría de estas economías emergentes. Entonces, lo que hemos estado viendo es un entorno de mayor crecimiento en las economías avanzadas, de mayor riesgo inflacionario en dichas economías. Esto ha dado lugar a un ajuste en las tasas de interés en Estados Unidos, una mayor volatilidad en los mercados accionarios,
un entorno de mayor incertidumbre y de menor apetito por riesgo. Eso obviamente implica retos para las economías emergentes. Ahora déjenme pasar a la siguiente sección, que tiene que ver con actividad económica. Aquí destacaría que en el primer trimestre del año la actividad económica continuó mostrando una reactivación, en particular el dinamismo de los servicios y también cierta recuperación en la actividad industrial. Y en la gráfica de la derecha, como ha sido tradición en estas presentaciones y en estos elementos, pues se ve el desempeño desfavorable que ha tenido el sector de la minería y en particular asociado a la extracción de hidrocarburos. Pasando por el lado de la demanda agregada en cuanto al consumo, en primer lugar destacaría que el consumo privado se ha seguido expandiendo. Y en particular en la primera gráfica podemos ver el dinamismo que también ha tenido la parte de servicios. Y en la parte de los soportes del consumo, destacar que ha tenido soporte tanto en el vigor de las remesas, que se ilustra en la gráfica de en medio, como también en la dinámica de la masa salarial, que como se puede ver en las cifras más recientes, presentó un ligero incremento en esta masa salarial, es decir, el valor real de toda la nómina que se paga. Y esto ha contribuido a que haya tenido fortaleza el consumo, si bien ha moderado su dinamismo en las cifras más recientes. En la parte de inversión, me gustaría destacar que tras varios trimestres de debilidad, la inversión mostró cierta recuperación en las cifras más recientes, y en particular un repunte en la construcción, asociado a dos elementos principales. Uno es debido a los esfuerzos de reconstrucción asociados a los sismos, a este esfuerzo que se dio principalmente a finales del año pasado y principios de este año. Y también cierta recuperación en la inversión. El segundo rubro es algunos que dio lugar al repunte de la construcción, es ciertos proyectos de infraestructura pública. Y hay algunos proyectos que por su escala y por su dinamismo reciente han empezado a mostrar cierto vigor en el sector de la construcción. Y por lo que respecta a la inversión en maquinaria y equipo, son algunas áreas y sectores particulares las que han registrado estos incrementos, pero yo creo que es muy importante destacar que algunos de los efectos y de los factores que están atrás de este repunte en la inversión es probable que estén asociados a factores más de índole transitorio y por lo mismo no necesariamente se prevé que este ritmo de crecimiento en la inversión se pueda sostener hacia adelante. En lo que se refiere a las cuentas externas, destacaría en primer lugar que las exportaciones continuaron mostrando un elevado dinamismo. Se puede ver, y en particular en el caso de las manufacturas, y esto se puede ver en la primera gráfica, la gráfica a la izquierda. En segundo lugar, como se puede ver en la segunda gráfica, persiste esta recomposición en las cuentas externas de haber tenido por muchísimo tiempo un superávit en la balanza comercial petrolera. Ahora esta se encuentra en déficit, y lo mismo en el caso contrario para el caso de la balanza comercial no petrolera, que era tradicionalmente deficitaria y ahora ha estado registrando superávits. Obviamente esto refleja dos grandes elementos. Uno es la depreciación del tipo de cambio real, que ha dado lugar a un incremento en las exportaciones, y por otro lado, tanto la contracción en los volúmenes de producción de petróleo, como también el número creciente de gasolinas y de hidrocarburos en la importación. Finalmente, en cuanto a las cifras de cuenta corriente, destacar que en el primer trimestre de este año se registró el menor déficit de la cuenta corriente para un primer trimestre en los últimos 6 años. Y esto obviamente refleja pues, el ajuste que ha tenido la economía a un entorno de menor disponibilidad de recursos externos, de ajuste a través de una depreciación del tipo de cambio real y también de menor absorción de recursos públicos, cosa que va a quedar más clara más adelante. En cuanto a la posición cíclica de la economía, y aquí se presentan tanto las
mediciones tradicionales como las que se presentaron por primera ocasión en el trimestre anterior. Y básicamente la información que se extrae de tanto de la brecha de producto en sus dos componentes, con y sin el sector petrolero, como también de estos índices de holgura en su vertiente mensual, que es más oportuna, como en la trimestral, que llega hasta el cuarto trimestre del año pasado, pues todos estos indicadores apuntan a que las condiciones de holgura en lo que va del año se han mantenido estrechas. Otros elementos importantes para evaluar las condiciones cíclicas en la economía, obviamente la parte del mercado laboral, y aquí también las condiciones de holgura en este mercado son estrechas, y como se puede ver tanto en la brecha de la tasa de desempleo como en la brecha de la tasa de desempleo que ajusta por los informales asalariados, pues en ambos casos se ve y se alude a condiciones estrechas, y destacaría que en cuanto a la dinámica salarial, pues el salario promedio de los asalariados en la economía registró en el primer trimestre del año una variación, un incremento en el primer trimestre de este año de 5.1%, y esta cifra es superior al 4.1% que se había registrado en el trimestre anterior. Y si bien es un elemento que consideramos de gran importancia dada la estrechez que se ve en el mercado laboral, el monitorear de manera muy cercana y muy atenta la dinámica salarial. Ahora, pasando a la parte de fuentes y uso de recursos en la economía, aquí queremos destacar en el cuadro que se presenta del lado izquierdo. Si ustedes ven en el renglón dentro de las fuentes de recursos, las fuentes externas, se puede ver que en el 2013 y 14 se tenían fuentes de recursos superiores a 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y si se ve en los siguientes 3 años, y de hecho con la información al primer trimestre de este año, se ve una cantidad significativamente inferior. De hecho, es más de 2 puntos porcentuales menor el promedio de estas cifras respecto a la que se tenía antes. Es decir, se ha estado haciendo frente a un entorno de menor disponibilidad y de menor reducción en las fuentes de financiamiento externo. Y como se puede ver en las gráficas, tanto por el lado de las fuentes como de los usos, en la parte de fuentes se ve esta reducción en la línea naranja, que es precisamente la que ilustra la menor disponibilidad de fuentes de financiamiento provenientes del exterior, y se ve cómo ha habido un incremento en las fuentes de financiamiento interno. Yo creo que aquí es muy importante destacar que la postura monetaria restrictiva ha dado lugar a una reasignación de gasto en la economía y ha dado lugar a un mayor ahorro interno. Se ve esto con claridad en la primera de las gráficas. Y en la segunda, en cuanto a los usos, también señalar que la menor absorción por parte del sector público, como se puede ver en la línea amarilla, pues también ha contribuido a que, o ha permitido que en combinación con la mayor disponibilidad de recursos internos, den lugar a que se mitiguen algunos de estos efectos de menor disponibilidad de recursos sobre el sector privado. De manera aquí, muy breve, el financiamiento tanto total en su vertiente ha tenido un incremento en las cifras más recientes. Aquí se puede ver también cómo ha habido una recomposición entre las fuentes de financiamiento externas por internas. Y en cuanto a el destino de estos recursos, se puede ver que si bien se ha desacelerado tanto el financiamiento al consumo, el de la vivienda ha venido repuntando en los últimos meses, y en particular el de empresas ha tenido un incremento, y sobre todo asociado a sustitución de pasivos externos por internos. Ha sido algo que hemos visto en los últimos meses, como por también el hecho de tener mayor recursos líquidos por parte de las empresas. Comentaba que hay una sección nueva en el informe trimestral que tiene que ver con elementos de estabilidad financiera. Hay una sección con mayor detalle a la que se tenía antes en cuanto a índices de morosidad,
riesgos de mercado, riesgos de crédito e inclusive hay una sección que aborda otros riesgos donde en esta ocasión se habla sobre los riesgos de ciberseguridad con 2 recuadros a los cuales haré referencia hacia final de la presentación. Y aquí destacar que bueno, el índice de morosidad, tanto para el financiamiento de empresas, vivienda y consumo, se ha mantenido en niveles estables y de alguna u otra manera el financiamiento que se ha dado en la economía se da bajo bases sanas. Pasando a la sección de inflación, aquí en esta gráfica ilustrar, como ustedes bien saben, la inflación general alcanzó a finales del año pasado pues un nivel de 6.77%, el nivel más elevado que había registrado la inflación general desde mayo de 2001, y destacar que a partir de esa fecha ha tenido una tendencia decreciente en la inflación y en la información más reciente, la de la primera quincena de mayo, la inflación general reporta un nivel de 4.46%, la subyacente de 3.69% y la no subyacente de 6.79%. Ahora, si me permiten, iríamos a los diferentes rubros. En particular, en la inflación subyacente, destacar que en su componente de mercancías, la variación anual de este índice ha tenido una tendencia a la baja. Y por su parte, en cuanto a la inflación del componente de servicios dentro del subíndice subyacente, ha mostrado también cierta reducción de una cuantía inferior y en niveles cercanos al 3%. Y en cuanto a la inflación subyacente fundamental, y si recuerdan, esta es una definición que se introdujo en el informe trimestral anterior. En esta destacaría que es una medida que tiene pues, una mejor asociación y refleja de mejor manera las condiciones cíclicas en la economía. También podemos ver una tendencia a la baja en congruencia con la inflación subyacente completa. Pasando a la inflación y el índice de precios no subyacente, aquí presentamos tanto los principales componentes de la inflación no subyacente, que es el componente de agropecuarios, como el de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, como los elementos más importantes, que es el de frutas y verduras, como el de energéticos seleccionados. Y aquí destacaría lo siguiente. En primer lugar, la inflación no subyacente se mantiene en niveles elevados, si bien ha venido disminuyendo. Hemos tenido una reducción en la variación anual en la parte de productos agropecuarios y especialmente en la parte de frutas y verduras y un poco de presión en la parte pecuaria. Y en los energéticos destacaría que se mantienen también en tasas de variación elevadas y algunos de los elementos que han tenido incrementos recientes ha sido en particular los precios de las gasolinas y obviamente aquí están asociados obviamente a los precios de las materias primas que comentábamos al inicio de la presentación. Pasando a las incidencias que han tenido algunos de estos elementos sobre la inflación general, ilustramos cuatro gráficas del lado derecho. Uno es el componente de gasolina. Ahí se puede ver con mucha claridad el incremento que tuvo los primeros meses del año pasado, cómo en los últimos meses se ha estado incrementando la variación anual en el componente de gasolinas. En el caso del gas LP, si recordarán, tuvo un incremento muy pronunciado hacia finales del año pasado y ha tenido ya una reducción con un muy ligero incremento en su última cifra. Y en la parte de mercancías, ya lo comentábamos hace un par de láminas, que ha tenido una tendencia a la baja, y también que la parte de frutas y verduras, después de haber tenido una importante presión, como se puede ver también en la gráfica de la izquierda, sobre el INPC, ha estado reduciendo significativamente su incidencia. Ahora déjenme pasar al tema de política monetaria. Y en primer lugar, destacaría que para guiar las acciones de política monetaria, la Junta de Gobierno da seguimiento cercano a la evolución de la inflación respecto a la trayectoria prevista y considerando la postura monetaria que se tiene
y el horizonte en el cual opera la política monetaria. Y también es muy importante destacar que se considera la información disponible de todos los determinantes de la inflación, sus expectativas de mediano y largo plazo y el balance de riesgos para dichas variables. Y en particular los elementos que ha destacado la Junta de Gobierno y en su último comunicado de política monetaria y en este informe trimestral es que se mantendrá una postura monetaria prudente y continuará dando seguimiento al traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a precios, a la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos y a la evolución de las condiciones de holgura en nuestra economía. Y se ha recalcado que ante la presencia de factores que impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, de ser necesario, la política monetaria actuará de manera oportuna y firme. Y si me permiten, de manera breve, destacaría en el trimestre que se reporta, en particular en la decisión de política monetaria de febrero de 2018, se dio un incremento en la tasa de interés objetivo del Banco Central de 25 puntos base, con lo cual alcanzó un nivel de 7.5%. Y destacaría que en esa ocasión, así como en el mes de diciembre del año pasado, las acciones de política monetaria buscaban afirmar la postura monetaria de cara a un deterioro en las perspectivas de inflación y algunos de los retos que enfrentaba la inflación y su proceso de convergencia hacia la meta. En las últimas dos decisiones de política monetaria, que fueron en abril y el 17 de mayo, la decisión de la Junta de Gobierno fue mantener las tasas de interés en su nivel de 7.5%, y ello haré más adelante una reflexión, pero obviamente ligado también a el desempeño de la inflación, acorde con los pronósticos para la misma, y destacando que persisten la incertidumbre y factores de riesgo y que por lo mismo debe de prevalecer, y así lo ve la Junta de Gobierno, prudencia y cautela respecto a la postura monetaria en el futuro en función de estos escenarios que se pueden materializar. Aquí, como podemos ver, la tasa de interés de 7.5% implica, en términos de una tasa real ex ante, usando las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, un nivel cercano a 3.5%. Es un nivel que se ubica pues muy cercano al intervalo que se tiene para la tasa real neutral de corto plazo en el largo plazo. Pasando a las expectativas de inflación, como se puede ver en la primera de las gráficas, las de este año las del cierre de este año tuvieron en los primeros meses del año cierta afectación. Esta se ha venido revirtiendo, como se puede ver en el pronóstico, en la línea azul para 2018, para la inflación general. La del año siguiente ha estado más estable, alrededor de 3.5%, un nivel distinto a nuestra meta de 3%, y esto también es uno de los retos para la política monetaria y para el Banco Central, que es consolidar estas expectativas alrededor de la meta de 3%. Y también destacar pues la dinámica que ha tenido la compensación por inflación y riesgo inflacionario implícita en los bonos nominales y en términos reales, y que esta pues ha tenido, después de un incremento importante el año pasado, ha tendido a disminuir. En cuanto a las expectativas para el tipo de cambio, aquí se puede ver que estas, la información para el cierre de este año en la encuesta que recaba o que levanta el Banco de México está a niveles de 18.83, y los de Citibank alrededor de 19%. Obviamente aquí se ve que muchas de estas perspectivas reflejan la dinámica del tipo de cambio con cierto rezago. Yo creo que hemos visto un entorno externo mucho más adverso y también incertidumbre de índole interna que se ha estado reflejando en el mercado cambiario. Y destacaría del lado derecho que la incertidumbre reflejada en la volatilidad implícita en opciones de tipo de cambio ha mostrado un incremento en esta volatilidad para los contratos de menor plazo. Aquí podemos ver los de una semana y los de un mes,
que inclusive están por arriba de la volatilidad implícita de los contratos asociados a plazo de 6 meses, 9 meses y 18 meses. Es decir, se está anticipando volatilidad en el corto plazo y si bien ha tenido un ligero incremento la volatilidad en los contratos de mayor plazo, este ha sido de mucha menor magnitud que los registrados en los contratos de menor plazo. En cuanto al nivel de tasas de interés, destacaría que su dinámica ha reflejado en la parte corta de la curva las decisiones de política monetaria y los incrementos que estuvieron al principio del primer trimestre del año para el objetivo de la tasa de interés interbancaria un día. Y en la parte de largo plazo, si bien se encuentran actualmente niveles similares a los que se observaron a finales del año pasado, presentaron una cierta tendencia de reducción y después incrementos en las últimas semanas. En la parte de los diferenciales de tasas de interés, destacar que en la primera de las gráficas se ve la curva de diferenciales de tasas de interés para diferentes cortes en el tiempo y podemos ver en la línea roja el más reciente que es al 29 de mayo de 2018 y destacar que se siguen teniendo diferenciales de tasas de interés que han contribuido a un ajuste ordenado en los mercados financieros nacionales. Como se puede ver en la gráfica de en medio, el diferencial de tasas de interés a 3 meses ajustado por riesgo y utilizando como medida de riesgo esta volatilidad para países emergentes y para cada uno de los países en lo particular, se puede ver que el desempeño de México ha sido con un diferencial superior al del promedio de las economías emergentes y consideramos que esto ha contribuido a un ajuste ordenado de los mercados financieros, a un entorno externo e interno más incierto y volátil. Y también ello ha contribuido a que la tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros, como se ve en la gráfica de la derecha, se haya mantenido relativamente estable en la parte de los bonos de más largo plazo y también en los CETES. Pasando a las previsiones y consideraciones finales, destacaría lo siguiente. Primero, en cuanto a las previsiones para la actividad económica. El dinamismo de la actividad económica del primer trimestre de este año fue mayor al esperado y ello se puede ver en la gráfica de la derecha, se puede ver cuál es el escenario central que se tenía en el informe anterior y cuál es el escenario central que se tiene actualmente. Como se puede ver del lado izquierdo, el pronóstico para el crecimiento de este año se mantiene el intervalo de 2 a 3% y para el 2019 también se mantiene el intervalo de 2.2 a 3.2. Y destacaría que si bien el desempeño de mayor crecimiento del primer trimestre fue mayor al esperado, esto podría dar lugar a que para el año en su conjunto el crecimiento se ubique a lo mejor en el rango superior de dicho intervalo. Pero importante destacar que se conserva el intervalo y en general también, como se puede ver en cuanto a los pronósticos para los puestos de trabajo como para el déficit en cuenta corriente, se mantienen los pronósticos que el banco había dado a conocer. En cuanto a los riesgos para el escenario de crecimiento y el balance de riesgos para este continúa a la baja. Y aquí se hace en este informe trimestral una diferencia entre lo que corresponde al horizonte de pronóstico y en lo que pueden ser algunos riesgos asociados al mediano y largo plazo. Y en particular, dentro del horizonte de pronóstico, algunos de los elementos que podrían dar lugar a un incremento en el crecimiento es, por ejemplo, en caso de que se resuelva la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, de modo que se reactive la inversión de manera sostenida. Algunos de los elementos que inciden a la baja es que la incertidumbre asociada a dicho proceso de renegociación del tratado y el proceso electoral ocasione que diversas empresas pospongan sus planes de inversión y que los consumidores reduzcan su gasto. Otro elemento que puede operar a la baja en términos de crecimiento es que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales y que afecten obviamente a los mercados financieros nacionales. Importante destacar 3 elementos que se destacan en el informe trimestral como factores de riesgo en el mediano y largo plazo.
y uno es que la renegociación del Tratado de Libre Comercio no sea favorable para el sector productivo mexicano, o bien resulte inclusive en su cancelación. El segundo es que se observe un escalamiento de medidas proteccionistas a nivel mundial, lo cual para una economía tan abierta como la economía mexicana sería un evento adverso importante. Y el tercero es que la competitividad de la economía mexicana se vea afectada por diversos factores, ya sean de índole externa o interna. Ahora permítanme pasar a las previsiones de actividad económica con las gráficas de abanico, y en particular, como en el pasado se presenta la estimación de la brecha de producto, comparando el escenario del informe anterior con el actual, y básicamente destacar que al tener un balance de riesgos con un sesgo a la baja, se prevé que las condiciones de holgura estrechas que ha presentado la economía se vayan relajando a lo largo del horizonte de pronóstico, y por ello no se prevé, no se anticipa que un estrechamiento adicional que incida significativamente sobre la inflación. Y también estamos incluyendo dos elementos nuevos en este informe, son la gráfica de la estimación de la brecha de producto, excluyendo al sector petrolero, como también el pronóstico para el indicador de holgura trimestral, que también se introdujo en el trimestre pasado. Ahora, si me permiten pasar a la proyección central para la inflación. En cuanto a la inflación general, se espera que esta continúe disminuyendo, aproximándose a lo largo del año hacia el objetivo de 3%, y que en 2019 se ubique en niveles cercanos a dicha meta. Para la inflación subyacente, se prevé que esta continúe descendiendo gradualmente para consolidar su convergencia a 3% durante 2019. Y muy importante destacar, y especialmente por el entorno de incertidumbre tanto externa como interna que se ha venido ilustrando, es que las previsiones anteriores consideran un comportamiento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de presiones provenientes del mercado laboral y que la inflación no subyacente continúe disminuyendo en lo que resta de 2018 a el ritmo previsto. Con base en estos elementos, con base en esta información, se presentan los pronósticos trimestrales tanto para la inflación general como para la inflación subyacente. Y como se puede ver, la actualización del pronóstico está en línea o es muy similar al publicado en el informe trimestral pasado, y se incluye, como será la costumbre, 8 trimestres en el pronóstico, lo cual da lugar a que se incluya el primer trimestre del año 2020. Ahora, ¿cuál es el escenario y el balance de riesgos para el escenario de inflación? Y en particular, hay 3 elementos de riesgos al alza y un elemento que se destaca en el informe como elemento de riesgo a la baja. Como riesgos al alza es que la cotización de la moneda nacional continúe presionada en respuesta tanto a un entorno de mayores tasas de interés externa y fortaleza del dólar, como a la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y al proceso electoral del presente año. El segundo elemento es que se presenten choques en los precios de bienes agropecuarios y presiones al alza en los precios de algunos energéticos. Y este último, con el énfasis que ha tenido los precios internacionales de los energéticos, claramente es un elemento de riesgo. El tercero es, considerando las condiciones cíclicas de la economía, la evolución de los costos unitarios de la mano de obra podrían presionar a la inflación. Y esto ha sido un elemento que se ha destacado y especialmente dadas las condiciones que ya se ilustraron en el mercado laboral. Como un elemento de riesgo a la baja está una posible apreciación de la moneda nacional en caso de un resultado favorable de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y destacar mucho lo que viene en el recuadro de abajo. Ante la presencia de factores que por su naturaleza impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, de ser necesario, la política monetaria actuará de manera oportuna y firme para lograr la convergencia de esta a su objetivo de 3% y fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazos para que éstas alcancen dicha meta, que ya había yo comentado la importancia de
continuar con ese esfuerzo de que las expectativas de mediano y largo plazo converjan a la meta. Es importante destacar algunos de los elementos que se incluyen en el informe y que fueron dados a conocer hace algunas semanas, y en particular en relación a la estrategia de comunicación del Banco de México. Y aquí quisiera destacar lo siguiente: el Banco de México y la Junta de Gobierno considera que es muy importante enfatizar la transparencia de la institución y que es esencial para propiciar confianza y credibilidad respecto a las acciones de la institución, y son fundamentales para poder cumplir con el mandato constitucional de procurar la estabilidad de precios en la economía. Y en particular, algunas de las medidas que se han anunciado son: una es las minutas de las decisiones de política monetaria incluirán la identidad de los votantes, y en caso de disentimiento en la votación se añadirá una explicación de las razones del mismo, y el día de mañana se estará publicando la minuta correspondiente a la decisión del 17 de mayo. Las transcripciones de las reuniones en las que se toma la decisión de política monetaria se pondrá a disposición del público 3 años después de la reunión correspondiente. Y aquí es importante señalar que este es un plazo menor al utilizado por otros bancos centrales. Normalmente es 5 u 8 años los que normalmente se dan para la publicación de estas transcripciones. El tercero es el comunicado de prensa sobre el anuncio de la decisión de política monetaria y las minutas, y empezará a partir del día de mañana la parte de las minutas, se publicarán en español e inglés de manera simultánea en las fechas correspondientes. Y el cuarto elemento es que los discursos y presentaciones públicas de los miembros de la Junta de Gobierno se darán a conocer en la página web del Banco de México. Estas modificaciones contribuirán a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de todos los miembros de la Junta de Gobierno, tanto en lo referente al órgano colegiado como en lo individual. Aunado a lo anterior, también destacaría que la Junta de Gobierno publicó las políticas para la consulta pública de las disposiciones de carácter general que emita el Banco de México, y con esto se establecen canales adicionales para que las disposiciones que emite el banco sean a través de un proceso abierto en el que se incluye la participación del público en general, y a través de un proceso que refleja mejores prácticas. Ahora, si me permiten, pasaría a las consideraciones finales. El reforzamiento del marco macroeconómico, en particular la política monetaria, fiscal y la resiliencia del sistema financiero, ha permitido que el país esté en mejor posición para enfrentar un panorama complejo, toda vez que persisten riesgos importantes en el corto y mediano plazo. No obstante, para atender los retos que podrían presentarse e incrementar la capacidad de la economía para hacer frente a choques adversos, es fundamental que México fortalezca aún más su postura macroeconómica. Asimismo, se deben propiciar acciones que mejoren la competitividad del país y que promuevan una mayor productividad en la economía. Adicionalmente, es importante implementar reformas y acciones profundas que permitan contar con mejores condiciones de seguridad pública, de certeza jurídica y de competencia económica, lo cual permitirá contar con condiciones propicias para la inversión y el crecimiento en un entorno de inflación baja y estable en beneficio de la población. Y ahora nada más, para terminar, destacaría que hay 8 recuadros en el trimestre que se da a conocer el día de hoy. Los voy a mencionar, no los explicaré, excepto brevemente en 2 de los casos. Uno es sobre la curva de Phillips en el centro del debate global, y cómo tanto la globalización como el adelanto tecnológico han contribuido a una curva de Phillips un poco más plana. El segundo tiene que ver con la evolución reciente del gasto de inversión fija bruta en México, explicando con detalle los factores que están atrás del repunte reciente. El tercero es el efecto de la dinámica de los precios internacionales sobre el volumen de las exportaciones de los bienes agropecuarios, y cómo México ha aprovechado una vinculación más estrecha en los bienes agropecuarios en fechas recientes. Cuarto, medidas alternativas de la subutilización del factor trabajo. Quinto, el sistema de pagos electrónico interbancario, el SPEI, una breve descripción del SPEI. Información sobre los ataques a participantes en el sistema de pagos electrónicos. Esto está en la sección de otros riesgos, en esta sección adicional de estabilidad financiera. El séptimo es la evolución reciente de los mercados financieros en México, tanto en la parte del mercado cambiario como en la parte de renta fija y mercado de dinero. Y el octavo, que tiene que ver con estos avances en la estrategia de comunicación, transparencia, rendición de cuentas en el Banco de México.
Y solo para hacer un poco de énfasis en lo que atañe al tema de los recuadros asociados al SPEI, el cuadro 5 aborda el tema de qué es el SPEI, cómo funciona y cuál es el uso del SPEI. Y el 6, que tiene un recuento sobre cuál es la información sobre los ataques a participantes del sistema de pagos electrónicos interbancario, tiene una introducción, un resumen de los eventos operativos registrados en abril y mayo, cuál fue el protocolo de reacción ante los eventos de ciberseguridad, cuáles son los requerimientos de ciberseguridad aplicables a los participantes, cuál ha sido la comunicación con los participantes y con el público, y también las acciones para mitigar los riesgos, tanto en su vertiente tecnológica, operativa y de regulación. Y después de esto les doy las gracias y pasamos a preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas consistirá en 2 bloques de 4 participantes cada uno. Si fuera necesario, se abrirá un tercer bloque. Se le solicita amablemente que sea un máximo de 2 consultas por participante, mismas a las que el gobernador dará respuesta, y posteriormente, si algún miembro de la Junta de Gobierno que así lo desee, tendrá desde luego la oportunidad de hacer un comentario sobre la misma pregunta. Comenzamos el primer bloque con Guadalupe Flores de Televisa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarles, ¿cómo interpreta el Banco de México y su gobernador la salida de dinero de residentes mexicanos por casi 7.800 millones de dólares en el primer trimestre de este año a sus cuentas en el extranjero? Esta cifra resultó muy superior a todo lo que se retiró en 2017 de 5.559 millones de dólares. ¿A qué se debe, gobernador? Y si cree usted que tiene que ver con las altas posibilidades de que gane en la contienda presidencial el candidato por Morena. Y en un tema que no se abordó en este informe trimestral, pero que es de inquietud para nuestro medio, es sobre el riesgo de falsificación de billetes de 500 pesos, el operativo que recientemente se hizo, si realmente esto fue de gran impacto aquí en la Ciudad de México y qué medidas se están tomando para disminuir la falsificación de billetes. Gracias. Yusel González, de AFP. Buenas tardes, gobernador. 2 preguntas nada más. ¿Qué tanto le genera al banco el estado actual del proceso electoral y si hay herramientas planeadas en caso de una reacción adversa en los mercados después del 1 de julio? Y si hay una actualización del monto que sustrajeron los hackers de 300 millones del que se había hablado hace unos días. Yolanda Morales, del Economista. Gracias. Buenas tardes. Gobernador, quisiera saber si nos puede precisar, por favor, a qué se refiere cuando habla de condiciones de holgura estrechas, si esto es bueno, si es malo, si significa que hay un estancamiento de la actividad, porque es el segundo reporte donde nos refiere este diagnóstico. También preguntarle si consideran que se tocó ya fondo en la bajada de la inflación, tomando en cuenta que en mayo hubo un repunte en la primera quincena de mayo a 4.46% en la variación respecto de la tendencia que había en el mes previo. Y si me permite una última rapidísimo, y es sobre el nombramiento que le dieron en el Consejo de Estabilidad, perdón, en el Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales, si nos puede precisar qué significa esta nueva responsabilidad. Gracias. Sharay Angulo, de Reuters. Gobernador, bueno, ya hicieron una de mis preguntas, básicamente si la tendencia descendente que se había estado presentando y que en la inflación de la primera quincena pues vimos que aunque sigue siendo baja, pues un poco se revirtió. ¿Va a permanecer o mayo pudiera cerrar con una inflación todavía menor a la del mes previo? Y bueno, me llama la atención que los objetivos de inflación trimestrales que se publican en este informe, si bien son similares a los del informe anterior, pues bueno, hay un alza y van a estar cercanos, más no se va a alcanzar como tal la meta exacta del 3%. ¿Qué factores estarían impulsando más esto?
Muy bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y por las preguntas. En cuanto a la de Guadalupe Flores, que habla acerca de un rubro en particular de las inversiones de mexicanos en el exterior, y destacaría que es importante poner un adecuado matiz en estas cifras. En primer lugar, el año pasado que hubo un programa de repatriación de capitales, las cifras para todo el año pasado pues están altamente influenciadas por esa política y es un punto de comparación que puede no ser el más afortunado. Cuando se utiliza un punto de comparación diferente y en particular si comparamos ese rubro de la balanza de pagos con el que se registró en el primer trimestre de los últimos 3 años, inclusive está por debajo de lo que se registró en estas cifras que apunto, ¿no? Es inferior. Entonces, pues esto de alguna otra manera yo creo que ilustra con claridad que ver un número en lo particular hay que ponerlo en el contexto adecuado. El año pasado especialmente la influencia de la repatriación de capitales y también destacadamente una cifra inferior a la de los primeros trimestres de los últimos 3 años. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en cuanto a las noticias que ha habido sobre la detención de algunos grupos delictivos asociados a la falsificación de billetes, esto para el Banco de México es una muy buena noticia que se tengan estas detenciones. De hecho, hace algunas semanas o un poco más de meses hubo también una detención en el estado de Quintana Roo, si bien de menor escala. La verdad es que es una buena noticia para nosotros que se estén deteniendo a estos grupos delictivos y tenemos plena certeza en que estos grupos delictivos pues, serán llevados a la justicia y procederá conforme corresponda. El Banco de México ha tenido una comunicación estrecha con la PGR al respecto y es importante ver que hay algunas de estas detenciones de esta actividad ilícita que obviamente es de la mayor preocupación para el Banco de México. En cuanto a las preguntas de Yusel, en cuanto a las elecciones y las herramientas o los instrumentos con los que se tienen, destacaría que tanto en el informe, no solo en esta ocasión, sino también en el pasado, el Banco de México ha destacado mucho que se debe de reforzar la estrategia macroeconómica y de hecho es un poco también el mensaje final del informe, en la medida en la que el andamiaje tanto de la política monetaria, fiscal, la solidez del sistema financiero y la libre flotación han permitido a la economía sobrellevar volatilidad y algunos choques externos. En ese sentido, esa es consideramos que es una estrategia adecuada para que la economía pueda transitar ante diferentes escenarios y ante diferentes escenarios de incertidumbre. Y un poco yendo a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con la actualización del monto de recursos asociado a el ataque cibernético a los aplicativos de algunos participantes en el SPEI, destacaría que no tenemos una revisión de esa cifra y tampoco hemos tenido una recurrencia adicional. Entonces esa cifra es todavía la que se tiene y el proceso de revisión forense final nos permitirá definir ya con toda precisión la cifra final. Hay recursos que pudieron haber quedado en tránsito y que están precisamente en proceso de revisión y de depuración de la cifra. Pero hasta ahorita esa es la información que tenemos. En cuanto a la pregunta de Yolanda Morales, en cuanto a las condiciones de holgura en la economía, un poco destacaría que las condiciones de holgura son importantes para la conducción de política monetaria porque nos ayuda a entender la posición de la economía a lo largo del ciclo. Cuando hay un apretamiento en las condiciones de holgura, se pueden generar presiones a la inflación
y cuando hay mayor holgura se pueden reducir algunas de esas presiones a la inflación. Y en ese sentido, lo que el Banco de México ha destacado y con la información más reciente que ha puesto a disposición del público en sus informes trimestrales, es tratar de dar más elementos para que el público pueda también evaluar e identificar cuál es exactamente la posición cíclica en la que se encuentra la economía y si ésta incide y de qué manera incide sobre la inflación. Respecto a la segunda parte, a la segunda pregunta de si ya se tocó cuál es un poco la dinámica de inflación, destacaría que vamos en todo pronóstico y en todo comportamiento de una variable, y en este caso particular de la inflación, pues inexorablemente hay volatilidad y hay altibajos. El pronóstico que publicamos en nuestro informe trimestral refleja toda la información disponible y nuestra mejor evaluación acerca de las condiciones para la inflación, y obviamente destacando los 3 elementos que subyacen en este pronóstico, que es un comportamiento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de presiones de inflación en el componente no subyacente, como también la parte de ausencia de presiones asociadas a la posición cíclica de la economía. Y en cuanto a qué implica el nombramiento del BIS para que sea yo parte del Consejo de Administración del Banco Internacional de Pagos, eso significa que como representante del Banco de México tendré un rol de mayor actividad en las actividades del BIS, del Banco Internacional de Pagos. Esto tiene que ver tanto en la conducción de la propia institución como en algunas decisiones y acciones y políticas de la propia institución. El hecho de que el Banco de México pueda participar de manera activa e intensa con este grupo de bancos centrales en el seno de esta institución, creemos que es muy importante y es de gran utilidad para nosotros. En cuanto a la cuarta ronda de preguntas de Sharid Angulo, en cuanto a la inflación, pues es un poco similar a lo que ya mencioné. Es un proceso que tiene su propia volatilidad y sus propios altibajos, y nuestra mejor lectura acerca de qué va a pasar con la inflación es lo que está expresado en esos pronósticos trimestrales. Y en cuanto si hay cierto aumento en algunos, yo diría que en general cuando uno ve la trayectoria actual con la anterior, se ve en general una inflación subyacente inferior, y se ve respecto al pronóstico anterior, y en la parte no subyacente, bueno, implícitamente se ve que tiene puede tener una dinámica, una presión un poco mayor. Pero destacaría que los niveles a los que llega ese pronóstico de inflación son plenamente congruentes con lo que se había planteado en el trimestre anterior. De hecho, por ejemplo, para el segundo trimestre del año entrante teníamos el primer trimestre del año entrante teníamos 3.3, ahora traemos 3.2. El segundo trimestre del año entrante era 3.1, ahora traemos, en fin, estos números al final del día pueden tener una décima arriba o abajo. Y destacaría que en particular en el primer trimestre de este año y en el segundo, dado lo rápido que cayó la inflación, puede dar lugar a cierto efecto que tenga una décima superior en el caso del pronóstico revisado. En general, la tendencia de inflación que vemos es en lo general muy similar a la que veíamos, tanto para la inflación general como para la subyacente, y eso es nuestra mejor perspectiva de la inflación tanto general como subyacente. No sé si algún compañero de la Junta quisiera alguna observación. Pasamos ahora al segundo bloque de preguntas. Comenzamos con Nacha Catán, de Bloomberg. Gracias, buenas tardes. Los ciberataques ya se puede decir que han parado o han sido parados en este momento. ¿Y hay alguna información sobre las fuentes de esos ataques? Esa es la primera pregunta. También,
Sobre la elección, 2 de los 3 candidatos de partidos grandes promete duplicar el salario mínimo. ¿Lo están tomando en cuenta en sus políticas monetarias? ¿Y qué podría ser el efecto a la inflación? Y por último, si el próximo gobierno genera un déficit fiscal mayor, que desancla las expectativas del mercado sobre la política fiscal, ¿cuál sería la respuesta óptima de política monetaria? Dainzú Patiño, de CNN Expansión. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría saber un poco acerca de cómo el estímulo fiscal a la gasolina está influyendo, digamos, en sus mediciones para la inflación. Algunos especialistas consideran que es una manera de mantener la inflación artificialmente. Entonces, saber su opinión al respecto y, bueno, cómo está funcionando para los números de Banxico. La segunda pregunta es acerca de, previamente a los ciberataques o que se dieran a conocerse, bueno, relució el caso de que Gafi ya había advertido y bueno, por Bancomex por un atentado, ¿no? Entonces, digamos, si Banxico se enteró de esto, si les generó alertas, estas señales. Y en el segundo, bueno, finalmente vamos a preguntar, en la presentación habla del Telecán, o sea, incluso advertencia, fin del Telecán. Esta es la primera vez que, digamos, Banxico lo tiene en su escenario y bueno, sí. ¿Por qué es que está en el escenario y qué repercusiones pudiéramos ver en el corto plazo? Gracias. Muchas gracias. Silvia Rodríguez, de Milenio. Buenas tardes a todos. Hola, gobernador. Ayer las bolsas de valores tuvieron un comportamiento negativo derivado de algunas tensiones políticas en algunos países de Europa. ¿Considera que estos factores políticos están cobrando fuerza y eso impactará en mayor medida en el peso? Y por otra parte, quisiera saber si en la actualización de las investigaciones relacionadas con el SPEI tienen alguna relacionada con el origen de los ciberataques. Y en este tema, ayer hubo algunas actualizaciones en la información, pero mencionan que todavía no están operando los participantes al 100%, casi la mitad está todavía a través de un mecanismo alterno. ¿Tienen alguna estimación de cuándo estará ya nuevamente la participación al 100%? Gracias. Gracias. Leonor Flores, del Universal. Buenas tardes. Quisiera saber si ustedes están siendo muy optimistas en sus pronósticos de inflación que no cambia de acuerdo a lo que ustedes están publicando, y para la economía de este año, dado que pues están dando posibilidades de que pueda acercarse más a la parte superior del intervalo que están proyectando, están siendo muy optimistas en un año electoral. Por otro lado, quisiera que abundara un poco más acerca de los cambios que hizo en la reestructura del reglamento interno para la dirección del sistema de pagos. Le dan más atribuciones a esta dirección. ¿Qué es lo que pretenden fortalecer? ¿Por qué le quitan la atribución de sancionar o de colaborar para las sanciones? También veo que está aquí pues Óscar Durán, entiendo que ya ahora es el director de la Dirección de Vinculación Institucional y Comunicación, que se fusiona con esta reestructura. Entiendo que, bueno, a lo mejor es él, si me confirma. Y también opinión acerca de la propuesta que hizo ayer el IMEF en su agenda sobre
que el Banco de México tenga las atribuciones de la política cambiaria y que desaparezca la Comisión de Cambios. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Empiezo con la primera, la de Naja Catán. La primera de las preguntas era sobre si ya pararon los ciberataques y culpables, etcétera, y gente involucrada. Aquí lo que destacaría es lo siguiente. Desde el 8 de mayo no se ha tenido ningún episodio adicional de ataque, y en ese sentido, ese es el dato duro en cuanto a si ya está o no superada la situación y estos episodios. Esto todavía, y hay, ligado a otra de las preguntas, todavía hay un número de participantes que está operando en el esquema contingente. El proceso no podrá terminar hasta en tanto no se tenga la revisión forense de cómo fue vulnerado cada uno de las instancias y los aplicativos y equipos de los participantes, y que podamos tener la certeza de que esa estrategia para vulnerarlos ya está completamente mitigada, eliminada de los procesos y de los sistemas. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido nuevos episodios, y el proceso todavía de eliminación de estas vulnerabilidades está en proceso y se tendrá cuando terminen también estas revisiones forenses. En cuanto al tema de la elección y algunos de los pronunciamientos de campaña, la verdad es que, y dada la proximidad que tiene el proceso electoral, y dado también el objetivo que tiene el Banco de México de ser una institución con un objetivo a largo plazo y ajeno al ciclo político, yo creo que es poco conveniente hacer comentarios puntuales respecto a algunas políticas públicas que algunos de los candidatos estén presentando. Yo creo que la posición del banco respecto a cómo deben de determinarse los salarios en general en la economía es muy clara, y hemos sostenido en repetidas ocasiones que la determinación de salarios en la economía debe estar asociada a las ganancias en la productividad de la mano de obra. Y ese es un poco lo que comentaría al respecto. En la segunda, que tiene que ver con que las preguntas de Dainzú Patiño en cuanto al estímulo fiscal en la gasolina, y si esto es una política, cuáles son un poco los efectos que puede tener esta política. Destacaría lo siguiente. Es diferente cuando una política está orientada a suavizar versus cuando está orientada a que haya una desvinculación de su precio, digamos que interno respecto al precio internacional. Entendemos que la política de suavizamiento que ha puesto en marcha la Secretaría de Hacienda al respecto, precisamente lo que busca es eso, suavizar cuando hay incrementos o reducciones abruptas en los precios, de alguna otra manera para reducir la volatilidad en los precios de estos energéticos. Y en ese sentido, al ser un instrumento que suaviza, pues eventualmente reflejará el precio que prevalezca en los mercados internacionales, y entendemos que esa es la manera como funciona esa política. En cuanto a si los ciberataques, yo creo que el tema de los ciberataques, inclusive si nos vamos a algunos de las publicaciones, en general ha habido menciones a ataques cibernéticos en diferentes publicaciones internacionales, inclusive hasta del propio banco y del Consejo de Estabilidad Financiera, etcétera. Pero yo creo que una cosa es tener la conciencia de que estamos en un entorno donde los ciberataques son cada vez más comunes y frecuentes, y otra es que haya una liga entre un ataque y otro. Y pongo un ejemplo. En el caso de Bancomext, fue un ataque que gravitó sobre el aplicativo SWIFT y el sistema que tenía Bancomext ligado a ese sistema de pagos internacional. Es una arquitectura diferente, es una lógica diferente, y obviamente estamos muy conscientes de que estos ataques son una constante
en este nuevo entorno y que las ganancias en eficiencia asociadas a las mejoras en tecnologías de información vienen de la mano con los riesgos. Destacaría también que el Banco de México desde el año pasado, en la circular 14-2017, publicó una serie de obligaciones para los participantes en el SPEI relacionadas con la arquitectura y los aplicativos para hacer sus órdenes de transferencias en el SPEI. Esas obligaciones de hacer y no hacer que estaban en esta circular que comento, pues claramente reflejan que el Banco de México tenía plena conciencia de los riesgos que enfrentamos en este entorno. Obviamente vamos a revisar y a reforzar, y va a ser un esfuerzo continuo el estar revisando y reforzando los estándares en materia de ciberseguridad. Esa regulación entraba en vigor a partir de finales del año pasado y era ya de observancia para los participantes a partir de este año. Estamos reforzando las instancias de supervisión para tener claro quiénes cumplían y quiénes no cumplían. Pero creo que es un ejemplo en el cual se ilustra que si bien se puede tener conciencia de que estamos expuestos a este tipo de riesgos, debe ser un esfuerzo continuo el ir adecuando la regulación y también el esfuerzo de supervisión para mitigar de la mejor manera posible este tipo de ataques. Y respecto a si es la primera vez que se menciona en otros comunicados y en otros informes trimestrales se ha mencionado, es simple y sencillamente un escenario que se presenta como una posibilidad y yo destacaría que es un escenario adverso, no necesariamente es el escenario central en el cual está basado las expectativas y las proyecciones que el día de hoy se presentan. La tercera tiene que ver con las preguntas de Silvia Rodríguez. La primera es en relación a las bolsas y el ajuste en las bolsas, en los mercados accionarios el día de ayer, y si esto puede implicar de alguna otra manera algún reto para la cotización del peso. Parte del mensaje del informe trimestral es destacar que el entorno externo se ha tornado más incierto y más volátil y con una tendencia a un menor apetito por riesgo. El hecho de que la actividad económica en Estados Unidos se vea de una manera robusta y que las presiones de inflación en esa economía sean más probables hoy de lo que eran hace algunos trimestres. Eso ha hecho que los mercados financieros y las alzas de tasas de interés en Estados Unidos hayan dado lugar a un entorno donde esto implica menor disponibilidad de recursos para otros destinos y para otros tipos de activos, en particular los activos emergentes, pues han registrado un menor apetito por sus instrumentos, inclusive en algunas dado lugar a movimientos en los tipos de cambio de las economías emergentes. Y a esta incertidumbre política y la posible incertidumbre asociada en el caso a Europa, pues obviamente también puede afectar y puede reforzar este menor apetito por riesgo y esta búsqueda por activos más seguros. Por ello es que hemos destacado mucho en el informe trimestral el efecto que el entorno externo más adverso ha tenido en las últimas semanas y que puede tener también en el futuro próximo. La segunda tiene que ver con el SPEI y con el origen de estos ataques. Un poco ahí lo que destacaría es que la investigación está en curso. No se puede ahorita adelantar ni geografía de dónde vino o provino el ataque. Lo que no hay duda es que fue un ataque que tanto por su sofisticación técnica o tecnológica como por su complejidad logística, pues claramente involucró a varias personas en diferentes ciudades de la República Mexicana. La PGR está tomando el caso, ya las denuncias fueron presentadas ante la PGR y
esperamos, y para nosotros es muy importante, y esperamos y tenemos confianza de que a las personas responsables, tanto en la parte que detona o inicia el ataque, como también quien contribuyó en la parte final y en la disposición de los recursos asociados al ataque, pueda ser llevado a la justicia. En cuanto a si el 50% de los participantes sigue operando en un esquema contingente o alterno y cuánto tiempo puede durar este proceso, destacaría que si nosotros sumamos las instituciones que están operando en este mecanismo alterno, pues más o menos representa, si bien en términos de número de instituciones es cercano a la cifra que tú manejas, en cuanto a número de operaciones, es menos del 20%, es alrededor del 20% de las operaciones que transitan en el SPEI. Y en cuanto a monto, es inferior al 30%. Entendemos que esto, obviamente el mecanismo alterno y la operación contingente implica en una vía que es menos ágil o menos rápida que la carretera original en el SPEI, pero destacaría que para nosotros ha sido fundamental privilegiar la seguridad de las transacciones en el SPEI, si bien en este mecanismo de operación contingente ha implicado una cierta ralentización en los tiempos de servicio. Yendo a las preguntas de Leonor Flores, en cuanto a que si somos, pues en relación a nuestros pronósticos de inflación y de actividad económica, yo diría que una de las constantes en el informe, y no solo en el informe, sino en el comunicado de política monetaria pasado, y que en este informe también queda manifiesto, es cautela y prudencia por parte de la Junta de Gobierno. Yo creo que es muy importante. Nuestros pronósticos, obviamente hay un pronóstico central, pero hemos hecho mucho hincapié en el balance de riesgos que está asociado a ese pronóstico central. En la parte de inflación hemos destacado mucho que esa trayectoria está construida en un supuesto de condiciones ordenadas en el mercado de cambios, de ausencia de presiones inflacionarias por la parte de la posición cíclica de la economía, como también choques adicionales en los componentes no subyacentes. Entonces, claramente estamos poniendo el balance no solo en la proyección central, sino en el escenario de riesgos descrito. Y de la misma manera en la parte de actividad económica. Y creo que en este informe trimestral y por primera ocasión se hace una distinción entre lo que puede ser un balance de riesgos dentro del horizonte de pronóstico como un balance de riesgos en el mediano y largo plazo. Y creo que esto ayuda a identificar pues, que el entorno y el horizonte no está exento de riesgos, al contrario, los estamos destacando, los estamos poniendo con toda claridad en el reporte, pero pues estamos tratando de describir las cosas como las estamos viendo, tanto en el escenario central como en los posibles escenarios de riesgo. En cuanto a los cambios en el reglamento interno, y sí, de hecho el día de hoy se publicaron en el diario oficial, entran en vigor a partir del 1 de junio, entonces a partir de este viernes. El cambio que atañe al área de sistemas de pagos, anteriormente estaba junto con el área administrativa en el banco y ahora va a estar junto con el área de operaciones. Entonces va a ser, por ello el nombre de esta Dirección General de Operaciones y Sistemas de Pagos. La Junta de Gobierno considera que hay ventajas y sinergias de tener la parte del sistema de pagos junto con el área que tiene a su cargo las operaciones del banco y que incluyen operaciones tanto relacionadas con la inversión de reservas, pero más importante con la parte de operaciones en el mercado local. Entonces, en ese sentido, esa es la decisión que tomó la Junta de Gobierno al respecto, que se publicó el día de hoy y entra en vigor a partir del viernes. Y en cuanto a el área de vinculación y comunicación, es correcto, también Óscar será a partir del viernes el director del área de vinculación y comunicación social, y ese también es una de las decisiones que tomó la Junta de Gobierno y que se publicó el día de hoy en el diario oficial.
En cuanto a la última, que tiene que ver con una propuesta, según entiendo, como tú lo preguntas, por parte del IMEF, en cuanto a la política cambiaria y de quién debe de ser atribución. Yo lo que diría son dos cosas. La Comisión de Cambios ha tenido así su composición actual por muchos años. Ha sido una instancia en la cual concurren el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para la deliberación y toma de decisiones en materia de política cambiaria. Ha sido un mecanismo que ha funcionado bien, que ha sido útil esa instancia institucional de coordinación y diálogo, pero también seremos muy respetuosos de cualquier decisión que el Poder Legislativo tomara en su caso. Nosotros no estamos... a nosotros no nos corresponde emitir una opinión en esa materia. Creo que la Comisión de Cambios y sus decisiones han sido útiles, y de hecho hay un recuadro que precisamente aborda sobre la política cambiaria, sobre el desarrollo y profundidad del mercado de cambios. Hace unos días me tocó participar en un evento para tratar de dar mayor impulso al código de conducta del mercado cambiario. Creo que el mercado cambiario que tiene México y el mercado cambiario del peso es un mercado líquido y profundo, y creo que es muy importante, ha sido muy importante tener al tipo de cambio flexible como una variable que ha permitido a la economía amortiguar choques de índole externa o interna, y creo que en ese sentido ha sido un buen resultado el contar con un mercado cambiario líquido y profundo y con un esquema de tipo de cambio flexible. Tenemos un tercer bloque. Ignacio Fariza, del País. Gobernador, buenas tardes ya. Quería preguntarle por cómo cree el banco que le afectaría a México la materialización de esta amenaza estadounidense de Donald Trump de fijar aranceles sobre automóviles y autopartes, desde el punto de vista macroeconómico, de qué manera podría afectar a México. Una segunda, exactamente en qué momento de 2020 cree que la inflación general podría converger con el objetivo del banco. Si no he leído mal el informe, en 2019 se quedará cerca en el 3,2, 3,1, pero no llegará al 3%, tampoco en el primer trimestre del 20. Quería saber en qué punto exacto de ese año 2020 llegará el objetivo. Y en tercer lugar, ¿cuándo cree que estará disponible, cuándo harán pública la cifra final, ya después de que se publique el informe forense, del impacto de este hackeo sobre 5 entidades financieras mexicanas? Gracias. Felipe Gascón, del Excelsior. Gracias, buenas tardes. Preguntarle, me llama la atención o tengo una duda existencial, ¿cómo hicieron los retiros de estos 300 millones de pesos hackeados? Porque si se hicieron en efectivo, si dividimos los 300 millones, si se hicieran incluso retiros de 50,000 pesos, se requerirían 6,000 operaciones. Entonces, o cuánta gente participó, o si hubo complicidad de los bancos, de funcionarios de las instituciones bancarias para permitir estos retiros, o incluso para el hackeo también, si hubo alguna complicidad de funcionarios de dentro de los bancos, o si no se hicieron en efectivo, si se hicieron transferencias a paraísos fiscales, o cómo salió el dinero. Y por otro lado, acerca de las fugas de capitales, la OCDE hoy liberó las nuevas proyecciones de crecimiento mundial, y en el caso de México está advirtiendo de un riesgo de fugas de capitales. Señala que pues por los riesgos externos y también los internos, ¿no?, en los que ya se han mencionado aquí, del Telecán, de las elecciones, y prevé también una alta volatilidad en los próximos días y también incertidumbre cambiaria. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco de México para evitar estas salidas de capitales? ¿De qué arsenal puede echar mano? Si puede ser la tasa de interés o la venta de dólares, o cuáles, digamos, las armas que tiene Banjico. Alejandro Durán, del Sol de México. Buenas tardes, gobernador. Dos preguntas. Una, el Banco de México la semana pasada publicó un reporte sobre este asunto de la SPEIT, en donde nos daba a conocer que hubo un nivel de cumplimiento heterogéneo
de parte de los bancos en materia de seguridad electrónica. En ese sentido, ¿debería o habrá sanciones a los agentes económicos, a las instituciones financieras que no cumplieron a cabalidad y que por lo tanto derivó en esa serie de ataques que se registraron en días previos? Y la otra sería, en días recientes, gobernador, usted sabe, algunas empresas, como el caso de Grupo México, han anunciado que podrán tomar medidas en sus finanzas internas como una toma menor de deuda en dólares, por ejemplo, mayor cautela en materia de inversiones ante posiblemente la llegada de un gobierno populista, así lo afirman ellos. ¿Esto no es motivo de preocupación para el Banco Central en caso de que sea una constante de otras empresas y esto pueda pegar a la actividad económica? Gracias. Finalmente, Miguel Ramírez, revista Dinero, Negocios y Finanzas. Buenas tardes, gobernador. A mí me gustaría saber si en su pronóstico de crecimiento del rango del 2 al 3% incorpora algún resultado electoral en el proceso y también si hay alguna consideración acerca del Telecán. Y aparte, sobre el SPEI, si el día de mañana, que es quincena, otra vez se presentará un funcionamiento normal, más o menos parecido al de la semana, al de la quincena previa, o habrá retrasos como en las etapas de crisis. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Empezando con la de Ignacio, relacionado con los aranceles a los automóviles y el efecto que esto pudiera tener. Bueno, precisamente en el informe trimestral se hace énfasis en que uno de los elementos de riesgo pueden ser la adopción de políticas proteccionistas. Estas pueden ser tanto en lo general, digamos que en la economía global, pero también específicos a diferentes países o regiones. Y obviamente es un elemento de riesgo y de incertidumbre esperamos que estas acciones que pueden ser potencialmente adversas hacia el comercio internacional y en particular al que pueda afectar al caso de México, esperamos que estas no se materialicen y que se puedan evitar. En cuanto a cuándo se llega al objetivo, yo creo que los pronósticos que tenemos y que publicamos es nuestra mejor tendencia central. Obviamente, como todo pronóstico, está sujeto a diferentes elementos y yo creo que el elemento de una décima o no, yo creo que es algo que no debe de sobredimensionarse en ese sentido. Yo creo que es importante destacar que para la Junta de Gobierno la meta es 3% y nuestra intención es llegar al 3%. Obviamente en los pronósticos son un ejercicio estadístico y de naturaleza estadística y están sujetos a error y yo creo que una décima más o no es algo que nosotros no lo estamos viendo como un elemento sino como un elemento de comunicación y como un elemento para reflejar de la mejor manera posible todos los elementos que vemos en la actividad económica y en este caso en materia de inflación y reflejarlo de una manera muy clara al público, ¿no? En cuanto a los tiempos para los informes que tengan que ver con el tema de los hackeos, ahí destacaría que nosotros tenemos la mayor prisa por tener todos los informes forenses, toda la información disponible. Estamos recopilando toda la información del caso para poder tener la certeza de que algunos de estos elementos o inclusive estrategias o virus que fueron utilizados para vulnerar algunos de estos aplicativos estén plenamente superados. En el momento en el que tengamos esa información, por supuesto que lo haremos de conocimiento público. Hemos abierto el micrositio en nuestra página web relacionado con el tema del SPEI y hemos venido en los últimos días incorporando información. Eso seguirá así, seguiremos incorporando la información conforme la vayamos teniendo. En cuanto a las preguntas de Felipe Gascón, que tiene que ver con cómo fue la extracción de recursos, se dieron varios cientos de transacciones, o sea, del orden
entre 800 o alrededor de 800 transacciones que estuvieron asociadas a esto, con montos que fueron desde los 30,000 pesos hasta montos que rebasaron los 500,000 pesos. O sea, fueron una amplia gama de órdenes de pago en las cuales se dieron lugar a esta, digamos que extracción de este retiro de recursos asociados a órdenes de pagos irregulares o fraudulentas. En cuanto al tema de lo que señala la OCDE o un poco el tema de potenciales salidas de recursos y qué hacer, yo destacaría que el Banco de México ha siempre procurado que estas acciones se tomen de manera continua. Yo creo que el hecho de que el Banco de México desde hace tiempo haya venido reforzando su postura de política monetaria, haya venido actuando de una manera prudente y cautelosa ante un entorno que se tornaba cada vez más incierto y con algunos elementos adversos, creo que refleja que es una convicción nuestra el tratar de tener condiciones que siempre sean de un destino atractivo para la inversión local y externa. En una economía tan abierta como la economía mexicana, el esfuerzo de mantener un adecuado manejo macroeconómico y ser un destino atractivo para la inversión es un esfuerzo continuo. Y en ese sentido también destacaría que tanto la postura que ha tomado el Banco de México sentimos que contribuye a un ajuste ordenado tanto de la economía como de los mercados financieros, y en ese sentido esas son las principales herramientas que hemos puesto y las medidas que hemos puesto para contribuir a que este ajuste sea ordenado. En cuanto a las de Alejandro Durán, en cuanto a el reporte del SPEI y si hay un cumplimiento heterogéneo y si eventualmente habrá acciones, destacaría lo siguiente. Bueno, en primer lugar, estamos reforzando todo el esfuerzo de supervisión precisamente para tener la información del grado de cumplimiento de los diferentes participantes en cuanto a estos lineamientos y requisitos y obligaciones que tenían con la circular que había emitido el Banco de México. Obviamente este es un proceso que está en camino, pero que no quede la menor duda de que cuando se identifiquen incumplimientos se procederá conforme corresponde. Y la otra parte que tiene que ver con algunas empresas que han destacado algunas acciones o medidas o que pueden dar lugar a la revisión de estrategias de inversión. Un poco lo que hemos visto en las cifras más recientes es, si bien por cuestiones muy particulares en materia de inversión, yo creo que todo va a depender de cuáles son las perspectivas hacia adelante en materia de inversión. Yo creo que en este entorno tan cercano al ciclo político puede haber muchas declaraciones con diferentes ángulos y con diferentes matices. Para el Banco de México y para lo que estamos publicando en nuestro informe trimestral, estamos tratando de ser muy claros en los riesgos que se enfrentan, en cuál es el entorno hacia adelante, y estaremos pues de manera continua revisando cuáles son los escenarios que se van materializando e informando nuestra posición al respecto. Pero creo que claramente uno de los elementos que es de incertidumbre está destacado como un factor de riesgo para la actividad. Y en cuanto a la pregunta de Miguel Ramírez, en cuanto a qué escenario de Tratado de Libre Comercio o electoral está incorporado en el pronóstico para el PIB, yo destacaría que ahí en el escenario central no se tiene incorporado un escenario adverso para la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es un poco el estado de las cosas en el cual hemos estado hasta el día de hoy, y el escenario electoral hemos destacado que tiene su propia
volatilidad asociado al propio proceso y en su momento, en el caso de tener mayor claridad acerca de posibles decisiones, pues el banco estará comentando al respecto. En este escenario es un escenario más bien inercial bajo el cual se hacen estos pronósticos. Y cuanto al el tema del SPEI y qué anticipar respecto a lo que pueda suceder en la siguiente quincena, ahí destacaría que el elemento importante es que en la operación en el esquema alterno o contingente cada vez se ha hecho ya con mayores grados de eficiencia. De hecho, como tú señalas, ya en los últimos días las operaciones han sido con mejor tiempo de ejecución y en ese sentido no anticipamos que haya ningún problema en el funcionamiento del SPEI. De hecho, destacaría que el día de mayor volumen que se ha tenido en la historia del SPEI, pues se registró el 30 de abril con cerca de 6.8 millones de operaciones. Así que el SPEI sigue operando con plena seguridad y si bien en algunos casos acotados y sobre todo a quienes están operando en esquema contingente con algunos retrasos que cada vez son menores. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que tengan muy buena tarde.